La clase anterior iniciamos con el tema de determinantes, estudiamos la definición de determinante, empezamos con el determinante de una matriz 1 por 1, luego la matriz de orden 2 y luego pasamos a estudiar ya la definición para matrices de orden mayor que 2. Vimos que por definición, si la matriz tiene muchas entradas diferentes de 0, el procedimiento para calcular el determinante se vuelve un poquito tedioso, digamos. Lleva mucho trabajo, mucho cálculo. Pero bueno, está la definición y la definición siempre se puede aplicar. Ahora bien, estudiamos algunas propiedades que nos permiten en algunos casos simplificar bastante el trabajo a la hora de calcular determinantes. Algunos ejercicios se resuelven utilizando propiedades, ¿verdad? Ni modo. Otros, uno puede, si es el cálculo de un determinante, ¿verdad? Si no es un ejercicio específico, sino el cálculo de un determinante, ustedes tienen la opción. Definición siempre va a ser posible y propiedades es opcional, digamos. Ustedes si quieren, digamos, si la matriz es muy densa, si quieren, entonces forman algunos ceros para que el cálculo del determinante sea más simple. Cuando la matriz tiene muchas entradas diferentes de 0, les decía que uno lo que hace es aplicar operaciones elementales para formar ceros, para formar una matriz triangular, ya sea superior o inferior, cualquiera de las dos. Y usar el resultado de que el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. Estudiamos varias propiedades, el determinante de la transpuesta, el determinante de un producto, el determinante de una matriz si hay dos filas, dos columnas iguales, el determinante de qué pasaba con el determinante de una matriz, ¿verdad? O de cuál es el determinante de la matriz que se obtiene a partir de otra, aplicando cualquiera de las tres operaciones elementales. Todo eso lo estudiamos en la clase de hoy. Vamos a hacer un par de ejemplos. No, un solo ejemplo para recordar lo de la clase anterior y ver lo nuevo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la relación entre, bueno, involucrar inversa. ¿Qué pasa, digamos, si yo conozco el determinante de una matriz, puedo calcular o obtener su determinante sin necesidad de calcularlo, sino simplemente conociendo el determinante de la matriz? Eso es lo que tenemos planeado para la clase de hoy. La siguiente semana vamos a continuar con determinantes. Vamos a estudiar otro método para calcular la inversa de una matriz, algunos resultados de determinantes y vamos a estudiar cómo podemos utilizar los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones mediante la llamada regla de Cramer. Entonces, la semana siguiente continuamos todavía con determinantes. La materia del cuarto parcial del segundo parcial lo terminamos la siguiente semana. Entonces, todavía todo lo de esta semana y lo de la siguiente semana entra en el segundo parcial. Que en realidad no es mucho, la siguiente semana no vamos a estudiar así como que nada nuevo. Vamos a seguir usando determinantes, inversas, sistemas de ecuaciones. Lo nuevo son los métodos, pero de ahí, digamos, la teoría que hay detrás es la misma, determinantes, inversas, es lo mismo. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Dice, determine el valor de X de manera que se satisfaga que el determinante de esa matriz 4 por 4 sea 80X. Vean que esa es una matriz bastante densa. Es decir, tiene todas las entradas diferentes de 0. Por lo que calcular el determinante usando definición lleva bastante trabajo. Alguien lo puede hacer por definición, no hay problema. Escoge cualquier fila, cualquier columna, calcula los cofactores correspondientes, pueden usar el mapita de signos, la matriz de signos. De ahí les van a quedar tres menores de orden 3 y cada uno de esos menores de orden 3, como todas las entradas son diferentes de 0, va a generar 3 menores de orden, no, les va a quedar 4 menores de orden 3
Cada uno de esos va a generar 3 menores de orden 2. Así que al final 12 determinantes de orden 2. Así que el procedimiento, si no aplican propiedades, es bastante el trabajo. Por lo tanto, vamos a reducir esa matriz. Vamos a convertirla en triangular, aplicando operaciones elementales. Como tengo un 1 en la entrada 1, 1, voy a formar la matriz triangular superior. Entonces, bajo la diagonal voy a formar ceros. Voy a aprovechar que este 1 lo tengo acá y voy a formar aquí los 3 ceros. Entonces, voy a hacer fila 2 más fila 1. Fila 3 menos 3 veces fila 1 y fila 4 menos X veces fila 1. Voy a separarla un poco porque me van a quedar ahí en función de X algunas entradas. Entonces, fila 2 más fila 1. Voy haciendo los cálculos. Traten ustedes de seguirlos y cualquier error me avisan. 3 menos 1, 9 más 3, 6 más 4. Luego fila 3 menos 3 veces fila 1. Y luego fila 4 menos X veces fila 1. Entonces queda 5 menos 13X. 4 menos 9X. Y 8 menos 6X. Esa sería ya formando los ceros de la primera columna. Ahora voy a formar un 1 aquí. 9X no es 5X, profe. ¿A dónde? En la de 9X, 4 menos 9X. 4 menos 9X. No, porque sería menos X por 9 más 4. Menos Cierto, X cierto, es la fila 1. Ajá. por Gracias. 6 más 8. Entonces voy a formar el 1 de la columna 2. Voy a multiplicar por 1/2 fila 2. A mí a veces se me olvida decirlo. Algunos de los ejercicios que yo resuelvo son de exámenes. Este es un ejercicio de examen. De hecho, si ven, está hasta escaneado el examen. No tenía el original, solo el escaneado. Entonces, bueno, voy a formar el 1 de la columna, perdón, de la fila 2. Todo es divisible por 2, entonces no vamos a trabajar con fracciones. Por aquí 1, por aquí 6 y por aquí 5. Ahora voy a formar los 2 ceros de esa columna. Recuerden que es triangular, no es escalonada reducida, entonces solo formo los ceros de abajo, no formo los ceros de arriba. Entonces hago fila 3 más 5 veces fila 2 y fila 4 menos 5 menos 3X fila 2. No sé si me va a caber ahí. Entonces 5 por 1 menos 5, bueno, era el 0 que quería formar. Luego 6 por 5, 30 menos 22, 8 positivo.
Luego 5 por 5, 25 menos 16, 9. Y los otros cálculos, bueno, los voy a hacer por ahí aparte porque ahí sí puedo cometer algún error si intento hacerlo mentalmente. Sería fila 4, ¿verdad? Bueno, aquí me va a dar 0, ¿verdad? Que era el 0 que quería formar. Luego tengo fila 4, que es 4 menos 9x menos 5 menos 3x, fila 2, que en ese caso es un 6 en la columna 3. Entonces voy a hacer esas operaciones. Voy a distribuir menos 6. Porque acá tengo un menos y por acá tengo un 6, entonces distribuyo de una vez menos 6. Y sumo semejantes. Entonces me queda 9x menos 26. Voy a hacer ahora el otro cálculo, que sería fila 4, 8 menos 6x menos 5 menos 3x, fila 2. En este caso, un 5. Entonces ahora distribuyo menos 5, sería menos 25 más 15x. Sumo semejantes, 9x menos 17. Y ahora nada más me falta formar un 0. Me falta formar este 0. Ahora bien, les decía la clase anterior que en realidad yo no necesito tener unos aquí. Yo lo que necesito es que sea una triangular. Lo que pasa es que me conviene formar ese 1 para que este 0 sea fácil de formar. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 1/8 la fila 3. Porque entonces formar este 0 va a ser más fácil. Hacemos, bueno, voy a colocar la operación aquí abajo. Fila 4 menos 9x menos 26, fila 2. Entonces, la única que va a cambiar es la fila 4. Aquí, bueno, es el 0 que quiero formar. Profe, ¿no sería fila 3 donde indicó el paso? Sí, correcto, fila 3, gracias. Entonces, hacemos fila 4, ¿verdad? Que es 9x menos 17. Voy a hacer el cálculo por aquí. 9x menos 17, fila 4, menos 9 menos x por fila 3. Y en la fila 3 hay un 9/8. 9/8 positivos, sí. Entonces distribuyo el menos 9/8, entonces 81 sobre 8x. Luego 26 por 9/8. Y sumo semejantes.
Entonces aquí me queda menos 9 octavos X más 49 cuartos. Vean que en ese caso es mejor hacer el cálculo a pie, ¿verdad? Para evitar errores porque involucra operaciones con binomios, ¿verdad? Entonces ya esa es una matriz triangular superior. Entonces, el determinante de esta matriz lo podemos calcular fácilmente. El determinante de esa matriz sería 1 por 1 por 1 por menos 9X más 49 cuartos. Es decir, menos 9X más 49 cuartos. Ahora bien, ese no era el determinante que queríamos calcular. El que queremos calcular es el de esta matriz. Pero conociendo ese determinante y haciendo uso de las propiedades, podemos calcular este otro determinante. Y aquí nada más tener el cuidado que les insistí la clase anterior. Recuerden que las propiedades estaban dadas en la dirección. Si yo parto de una matriz y conozco el determinante de esa matriz, yo puedo calcular el determinante de la matriz a la que llegué, ¿verdad? Si yo aplicaba la operación 1, perdón, la operación 3, esta operación no cambia el determinante. Pero apliqué la operación 1 y esa operación es la que es de más cuidado. Esta operación es la que es de más cuidado, ¿verdad? Porque el asunto de intercambiar filas, la operación 2, simplemente me fijo cuántas veces la apliqué. Si era un número impar de veces, cambiaba el signo. Si era un número par de veces, no cambiaba el signo, quedaba igual. Entonces, si yo conociera este determinante y quiero calcular este determinante, lo que hago es el determinante de esta matriz, lo multiplico por 1/2 y por 1/8 para obtener este determinante. Eso es lo que me dicen las propiedades. Pero resulta que yo ahora tengo lo contrario. Tengo este determinante y quiero calcular este. Pero vimos la clase anterior que era muy fácil, ¿verdad? Despejarlo. Era simplemente, en vez de multiplicar por 1/2, multiplico por el recíproco. Y en vez de multiplicar por 1/8, multiplico por el recíproco. Si lo que conozco es la matriz a la que llegué y quiero calcular el determinante de la matriz de la que partí. Entonces, voy a escribirlo como recíproco para que no se les olvide. Multiplicamos por el recíproco de 1/2, el recíproco de 1/8, el determinante de la matriz a la que llegamos, aplicando operaciones elementales. Entonces, bueno, ahí sería 2 y 8. Y aplicamos distributividad. Y calculamos el determinante que queríamos. El determinante de la matriz que queríamos es menos 18X más 196. Pero todavía no hemos resuelto el ejercicio, porque en realidad el ejercicio no decía calcule este determinante.
El ejercicio decía, determine los valores de X para que ese determinante dé 80X. Entonces, queremos que ese determinante dé 80X. Y de ahí, pues, obtenemos la ecuación lineal menos 18X más 196 igual a 80X. Resolvemos. Y concluimos que para que ese determinante de 80X, la X tiene que tomar el valor de 2. ¿Alguna pregunta? Profe, Ujú. es que usted la vez pasada nos había hablado de que si uno quiere, puede también hacer la triangular superior, creo que es. Sí. Pero para este caso no nos sirve porque necesitamos como... No, sí sirve, o Sí sea, se puede. sí, lo que pasa es que entonces tendría que empezar por formar un 1 aquí y formar estos ceros. Luego forma un 1 aquí y forma estos ceros. Un 1 aquí y forma este 0. Ok, está bien, perfecto. Gracias. Con gusto. Lo que pasa es que uno, como está acostumbrado a trabajar la escalonada en ese orden a partir de la primera columna, entonces uno casi siempre forma triangular superior por la costumbre, digamos, de que ya uno está acostumbrado a formar escalonadas. Pero también se puede la superior, no hay problema. Ahora, cuando uno, en este caso, digamos, da igual superior o inferior, iba a ser el mismo trabajo. Lo que pasa es que, digamos, si yo ya hubiera tenido 2 ceros aquí, un 0, o sea, ya tuviera algunos ceros que podía aprovechar, entonces ya ahí uno se puede inclinar más por una por otra, por la superior o por la inferior. Pero en este caso, las dos, digamos, como es completamente densa esa matriz, no hay ninguna entrada cero, cualquiera de las dos iba a involucrar el mismo trabajo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, eso era para repasar un poco lo que habíamos estudiado la clase anterior. Les decía que ese era un ejercicio de examen. Vamos a ver ahora la relación, vamos a empezar, porque en realidad esto lo vamos a continuar en la siguiente clase, la relación entre determinantes e inversas. Entonces vamos a estudiar el día de hoy dos resultados bien importantes. Alguien preguntaba, no recuerdo si de este grupo o de otro grupo, el método que hemos estudiado hasta el momento para determinar si una matriz es invertible o no, en realidad es casi como obtener la inversa, ¿verdad? Partíamos de la matriz aumentada con la matriz de identidad. Yo aplicaba todas las operaciones elementales y si no llegaba a la inversa, perdón, a la identidad, entonces la conclusión era que la matriz no tenía matriz inversa. Lo que no es muy práctico, ¿verdad? Porque casi que tuve que intentar calcularla, ¿verdad? Para decir si existe o no la inversa. Entonces me preguntaban que si había una forma más fácil de hacerlo. Sí, hay una forma más fácil de hacerlo y es usando este resultado de determinantes. Si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces A es no singular. Recuerden que no singular significa que existe la inversa, es decir, que es invertible. Singular es que no existe la inversa, que es no invertible. Entonces, una matriz es no singular, su inversa existe si el determinante es diferente de 0. Entonces, una forma de hacerlo
es, bueno, hasta el momento que hubiéramos tenido que hacer, tomar esta matriz, aumentarla con la identidad, intentar formar la identidad. Si la formo, conclusión invertible. Si no la llegué a formar, porque no se puede, ¿verdad? Conclusión no invertible. Ahora no. Ahora tenemos una forma más fácil de hacerlo y es calculando determinantes. Vamos a calcular su determinante. Si el determinante es 0, conclusión singular. Si el determinante es diferente de 0, conclusión no singular. Bueno, en ese caso me dicen verifique que es no singular. Ya sé que es no singular. Es decir, que su inversa existe. Es decir, que si yo calculo este determinante, el determinante de esa matriz B me tiene que dar diferente de 0. Entonces, ese sería el procedimiento. Vamos a verificar que es no singular. Es decir, vamos a verificar que su determinante es diferente de 0. Vamos a calcular el determinante de B. Bueno, para calcular el determinante de B voy a reducir esa matriz un poco. Un poco no, solo 2 operaciones voy a aplicar. Como hay un 1 en la posición 1, 1, simplemente voy a formar estos 2 ceros. Entonces, voy a hacer fila 2 menos 4 veces fila 1 y fila 3 menos 2 veces fila 1. Tengo la gran ventaja que estas 2 operaciones ni siquiera cambian el determinante. Entonces, el determinante de la matriz a la que llego es igual al determinante de la que partí. Menos 4 por 1 más 4, 0. Profe, yo ahí igual podría hacer fila 2 menos 2 veces fila 3 para... Formar un 0. ¿Sí? Sí. ¿Podría hacer eso? Sí. Ok, gracias. Con gusto. Menos 4 por menos 1, 4 positivo. Menos 3, 1 positivo. Menos 4 por 3, menos 12 más 6, menos 6. Menos 2 más 2, 0. 2 menos 1, 1. Menos 6, menos 2, menos 8. Ahora sí, voy a calcular con respecto a la primer columna ese determinante, el determinante de la matriz que llegue, que sé que es igual al determinante de esta matriz porque estas 2 operaciones no cambian el determinante. Mapita de signos. Entonces sería 1 por ese determinante, 2 por 2. Bueno, este 1 de acá va a dar el mismo determinante, entonces simplemente menos 8 menos 6. Menos 2. Entonces podemos concluir que como el determinante de B es diferente de 0, entonces B es no singular o invertible, como quieran escribirlo. Hay que hacer la conclusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio no era calcular un determinante. El ejercicio era verificar que era invertible. Entonces tenemos que, que era invertible. Tenemos que hacer la conclusión. Conclusión, dado que determinante es diferente de 0, entonces esa matriz es invertible, su inversa existe. ¿Alguna pregunta? Veamos otro ejemplo. Dice, considere esa matriz A. Determine la existencia de A a la menos 1. Vean que el enunciado en ningún momento dice verifique ninguno de los dos, ¿verdad? Verifique que el determinante es diferente de 0 y que por lo tanto su inversa existe. No. Ustedes tienen que conocer el resultado. Porque si no lo aplican,
Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, intentar calcular la inversa y ver si se puede calcular, ver si llegamos a la matriz de identidad, lo que llevaría más trabajo. Se puede, como lo hicimos la semana pasada con las herramientas que teníamos. Pero ahora que tenemos este resultado, es útil, ¿verdad? Me reduce bastante el trabajo para conocer si la matriz es invertible o no. Voy a reducir un poquito esa matriz también. Antes de calcular su determinante. Les he dicho varias veces, solo que nunca lo he usado, ahora lo voy a usar. Les he dicho varias veces que las operaciones se pueden aplicar sobre la columna de una matriz. Es decir, yo puedo intercambiar filas, puedo a una fila sumarle a una columna, puedo intercambiar columnas, a una columna puedo sumarle cada vez otra columna, o puedo multiplicar por una constante una de las columnas. Solo que hasta el momento no lo había utilizado, ahora lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en estos dos, en esas 4 entradas, voy a hacer columna 3 menos columna 2. Vean que aquí son iguales, entonces si yo la resto voy a generar 2 ceros aquí. Y esta operación no me cambia el determinante. Entonces aquí voy a tener un 0 y aquí voy a tener un 0. Y ahora, bueno, es 2 menos i menos 2 más i, ¿verdad? La primer fila. La entrada 1, 3. Luego distribuyo el menos y entonces me queda 4 menos 2i. Voy a calcular ese determinante con respecto a la columna 3, ya que tengo esos 2 ceros. Hago el mapita. Más, menos, más, bueno, menos, más. Estos en realidad ni los voy a usar porque ya sé que va a ser 0. Entonces sería el determinante de esta matriz. Sé que la única operación que aplique no me cambia el determinante. Entonces puedo escribir de una vez el determinante de la original. Profe, ¿cuál fue la operación que aplicó? Es que no me queda claro, o siento que hay como un error. Ah, puede ser, no sé. Hice columna 3 menos columna 2. Entonces, menos i más i 0. 2 menos 2, 0. Voy a hacer la otra a ver si hay algún error. Hice 2 menos i menos Ok. Ya menos 2 entendí, ya más entendí. i. Entonces queda Gracias. 4 menos 2 i. Sí. Hice a la columna 3 le resté la columna 2. Sí, es que se me cortó, bueno, se me fue el internet cuando usted estaba diciendo lo de lo que casi que Sí, nunca lo que dije es que utilice y siempre había cosas así. dicho que se podía realizar operaciones entre columnas, pero nunca lo había aplicado. Entonces, que lo iba a aplicar por primera vez. Entonces, vea que ya no usé Y F, digamos, yo usé puedo hacer C. operaciones, yo puedo utilizar operaciones entre columnas y entre filas en una, o sea, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Combinar. Sí, combinarlas. Sí, lo que pasa es que puede ser que se le desordene el asunto. Hay que ser muy cuidadoso. Ok. Entonces, comúnmente uno aplica o filas o columnas, digamos, para no caer en errores. Ok, vamos a calcular ese determinante. Entonces, 4 menos 2i por el determinante
2 menos I menos 1, 2. Estoy calculando con respecto a la columna 3. Profe, disculpe, ¿dónde había salido ese 4 menos 2 y es del determinante de esa matriz, ¿verdad? Yo hice columna 3 menos columna 2. Entonces, este 4 menos 2i salió de 2 menos i menos 2 más i. Ah, perfecto, gracias. Este menos este, 0. Este menos este, 0. Entonces, este 4, si quieren, los dejo por ahí para que. Ese 4 menos 2i salió de hacer 2 menos i menos 2 más i. De ahí me quedó 2 menos i más 2 menos i. De ahí me salió el 4 menos 2i. De hacer columna 3 menos columna 2, ¿verdad? Dos por 2, 4, menos i por i menos 1. Voy a simplificar ese determinante. Queda 4 más 1, 5. Sí, 4 más 1, 5 más i. Y aplico distributividad. Tenía nombre la matriz, sí. Voy a escribir aquí ya el nombre. Como el determinante de A diferente de 0, entonces A es invertible. En este caso, vean que en el primer ejemplo decían verifique que es no singular. Entonces el determinante me tenía que dar diferente de 0. En este caso nada más determine la existencia. Podría ser que me hubiera dado 0 y que la conclusión hubiese sido la inversa no existe, no es invertible, es singular. Cualquiera de las tres formas son equivalentes. Entonces, en este caso me podía dar 0. Me dio diferente de 0, entonces la conclusión es que es invertible, que la inversa existe, que es no singular. Pero me podía dar 0. En la anterior no, porque era una verificación. Entonces, si ya me pedían verificarlo es porque ese determinante me tenía que dar diferente de 0. Entonces, si el determinante da 0, la inversa no existe. Y entonces me ahorré el trabajo intentando calcularla porque no la iba a poder calcular. Esa es la ventaja de esta propiedad, de este resultado, ¿verdad? De una matriz de orden n es invertible si su determinante es diferente de 0. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora otro resultado. Bueno, si yo conozco el determinante de A, puedo calcular el determinante de la inversa sin necesidad de hacer el procedimiento, ¿verdad? Simplemente calculándolo a partir del determinante de A. Correcto, lo conozco. El determinante de la inversa es el recíproco del determinante de la matriz, es decir, 1 entre el determinante de la matriz. Y vamos a estudiar este resultado en varios ejercicios. Vamos a hacer ejemplos de aplicación de este resultado. Dice, sea A y B matrices de orden n. Si se sabe que el determinante de B es 4, el determinante de AB es menos 6, calcule el determinante de ese producto. Voy a calcular el determinante de producto de la inversa de A de C por A por C por B transpuesta. Lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a calcular o voy a utilizar
aquel resultado de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Voy a separar todos esos determinantes. Determinante de la inversa de C. El determinante de A. El determinante de C. Y el determinante de B transpuesta. Vean que alguien podría pensar, ¿cómo voy a poder calcular ese determinante si yo el determinante de C no lo conozco? De C simplemente me están diciendo que es una matriz invertible. Pero ya vamos a ver que no vamos a necesitar el determinante de C. Ahí es B transpuesta. El que vamos a necesitar es el determinante de B, que no nos lo dan explícitamente, pero lo podemos calcular. Aquí voy a utilizar el resultado que acabamos de estudiar. Este determinante, el determinante de la inversa, es 1 entre el determinante de C. Y voy a utilizar el resultado que estudiamos la clase anterior de que el determinante de la transpuesta es el determinante de la misma matriz. Y vean que el determinante de C se me cancela, por eso no me lo estaban dando, no lo iba a necesitar. Entonces me queda únicamente, bueno, ni siquiera tengo que calcular el de B porque me queda el producto del determinante de A y el determinante de B, que puedo devolverme y escribirlo como el determinante de AB, que es el que conozco que es menos 6. ¿Alguna pregunta? Otra forma, bueno, si hubiésemos necesitado el determinante de A, ¿verdad? Si no me hubiera quedado aquí el producto de AB, me hubiera quedado, no sé, A cuadrado B. A partir de este determinante, yo puedo, como sé que el determinante de B es 4, yo separo esto como el determinante de A por B. El determinante de A por B es menos 6. Sustituyo el determinante de B por 4 y despejo el determinante de A. Entonces, de estos dos datos, puedo sacar el determinante de A. Al final no lo calculé porque, bueno, me quedó AB, que era justamente lo que me daban. Pero si hubiera necesitado solamente el determinante de A, lo puedo calcular sin ningún problema. Ahora, cuidado con hacer esto, ¿verdad? Porque ese es un error grave. Cuidado con llegar y hacer esto. Gravísimo error. Vean que hay una gran diferencia. Si yo trabajo aquí adentro, estoy trabajando con matrices. Y esto jamás es cierto, ¿verdad? La inversa de una matriz no es 1 entre la matriz. De hecho, la división de matrices no está definida. Entonces, cuidado porque al final el determinante hubiera dado igual, ¿verdad? Me queda el determinante de A por B transpuesta y bueno, yo tengo que separarlo, porque cuando lo separo ya cada uno de estos es un determinante, es un número real, un número complejo. Entonces, como son números, yo ya puedo hacer esto, ya yo puedo simplificar. Pero cuidado porque aquí adentro son matrices, ¿verdad? Entonces, esto es un grave error, que no va a cambiar el resultado, pero que si aparece en el procedimiento, está todo malo, aunque el resultado final esté bien, porque es un error muy grave hacer esto, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado de saber con qué están trabajando, ¿verdad? Aquí adentro, perdón. Aquí adentro yo trabajo con matrices. Ya cuando los separo, trabajo con números complejos o números reales.
Entonces ahí yo sí puedo simplificar, dividir. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer ese otro ejemplo. Dicen, sean A, B y C matrices cuadradas de orden n, tal que el determinante de A es menos 3i, el determinante de B es 5 y el determinante de C es 1 menos 2i. Calcule, ahí me perdí una C. Calcule el determinante de M, donde M está definido por ese producto. Vamos a calcular el determinante de M. Ahí tengo varias opciones, o sea, varios caminos. Tengo que llegar al mismo resultado. Puedo aplicar propiedades de la transpuesta y desarrollar esa transpuesta. No lo voy a hacer. Porque, bueno, sería un poco más trabajo de la cuenta. Voy a separarlo como el determinante de esta matriz por el determinante de la inversa. Cuidado, ¿verdad? Porque en ese caso, si yo no aplico la transpuesta a ese producto, solo lo puedo separar, solo lo puedo separar como el producto de esas dos matrices. Tengo que tomar toda esta como una sola matriz, si no aplico transpuesta. O aplico transpuesta y lo separo en 3, pero si no lo aplico, lo tengo que separar en 2. No lo apliqué porque ya yo sé, ¿verdad?, que el determinante de la transpuesta es el determinante de la misma matriz. Entonces, voy a aplicar esa propiedad y nada más me queda el determinante de A, B cuadrado. El determinante de C, voy a usar la propiedad que estudiamos el día de hoy. Voy a escribirlo como 1 entre el determinante de la inversa, como 1 entre el determinante de la matriz. Ahí voy a separar ese producto como el determinante de A por el determinante de B a la 2 por 1 en el determinante de C. Ahí voy a usar una de las propiedades que estudiamos la clase anterior también. La clase anterior estudiamos que el determinante de B a la 2 es igual al determinante de B elevado a la 2. Y ahora sí voy a sustituir cada uno de los determinantes. El determinante de A menos 3i, determinante de B 5 y el determinante de C 1 menos 2i. Y hago esos cálculos, ¿verdad? Menos 75 y me queda en el numerador. Y 1 menos 2i en el denominador. Voy a multiplicar, ¿verdad? Voy a hacer esta división. 1 más 2i, 1 más 2i. Ese numerador no lo voy a desarrollar todavía. Voy a desarrollar denominador. Me queda, cuando yo hago este producto, me queda 1 menos 4i cuadrado. Es decir, 1 más 4, que es 5. Simplifico, por eso no distribuí primero. Y ahora sí voy a distribuir.
Me queda menos 25i menos 50i cuadrado, por lo tanto me va a quedar más 50. Entonces, el determinante de esa matriz M es menos 25i más 50. Bueno, ahí, ¿verdad? Repaso de números complejos. Profe, yo Porque... pude haber dejado el resultado como... Profe, yo puedo haber dejado simplemente el resultado como menos 75i sobre 1 menos 2i, ¿o no? No. El asunto de números complejos es muy similar a asuntos radicales. Por convenio uno no usa radicales en el denominador, por convenio uno usa radicales en el numerador. Lo que sí es que lo pude haber dado así, digamos. Aunque se puede simplificar un poco más, digamos que ahí ya no es tanto el problema. Pero uno por lo general, por convenio, no es que sea incorrecto, pero por convenio no usa números complejos en el denominador. Jóvenes, es una observación, no sé si fue en este grupo, Ok, pero varios me perfecto, gracias. preguntan, con gusto. Varios me hicieron una pregunta del quiz, no sé si a quienes les salió y a quienes no. Les he dicho, ¿verdad? Y les insistí que cuando uno hace el desarrollo, uno da la respuesta en el argumento principal. Pero, es que, espere para ver si se me ocurre ahorita un ejemplo. Digamos que a ustedes llegaron a algo, no sé, como raíz de 2 cis de 9 pi cuartos. Entonces, sí, yo les dije, cuando uno da la respuesta, uno la da en el argumento principal. Pero eso no quiere decir que esto sea falso, no, eso no es falso, eso es verdadero. De hecho, si yo quisiera obtener la forma rectangular, yo puedo usar esa igualdad esta expresión sin necesidad de esta. Entonces, mucho cuidado porque son exámenes, son quizzes de selección única. Entonces, si en las opciones aparece esta, obviamente las dos no pueden aparecer, a no ser que diga usando el argumento principal, ¿verdad? Que en logaritmos, por ejemplo, en exponenciales, siempre se usa el logaritmo principal. Ahí sí no hay opción. Recuerden que les decía que para que la inversa existiera de la exponencial, es decir, la logarítmica, usábamos el argumento principal, porque si no la inversa no está definida. Entonces, en exponenciales y en logarítmicas siempre usamos el argumento principal, pero en productos no necesariamente. Y es que la pregunta, no sé a quién, desde aquí le salió, era como que si ZW a la 2 daba esto, que si era verdadero o falso. Y entonces decían que era falso porque no era esto, era esto. No, o sea, esta igualdad es verdadera. Que cuando uno haga el desarrollo, uno la dé como argumento principal es otro asunto, pero la igualdad es verdadera, la igualdad no es falsa. Entonces, mucho cuidado con eso porque son exámenes de selección única. Entonces, a no ser que sean exponenciales y logarítmicas, el resultado puede estar entre las opciones, no dado en argumento principal. A no ser que el enunciado diga usando el argumento principal, entonces. O en exponencial y logarítmica no va a aparecer usando el argumento principal porque ahí sí siempre se utiliza el argumento principal porque si no, son mutuamente inversas y no existiría una, ¿verdad? No existiría el logaritmo de la exponencial o lo contrario, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso porque si les hubiera parecido z más w cuadrado igual a esto o igual a esto, las dos igualdades son verdaderas. No es que porque yo escribo la respuesta en esta igualdad sea falsa, no, es verdadera. Entonces, no es que esto sea erróneo, no, está bien, o sea, es correcto. Ahora, por convenio, quitamos esto del denominador, pero hasta aquí no hay nada incorrecto. Profe, no entendí muy bien por qué 9 pi cuartos a pi cuartos, digamos.
Porque lo que hice fue darle una vuelta completa, réstele 2pi y obtiene recuerde que el argumento principal siempre está entre menos pi y pi. Y este 9pi cuartos no está entre menos pi y pi. De hecho, da una vuelta completa, es un Sí. ángulo que da una vuelta completa. Entonces, lo que hace uno es llevarlo al intervalo de menos pi y pi, entonces solo le resta 2pi. Pero profesora, entonces en el examen nos pueden aparecer las dos opciones, por decirlo así, estarían buenas. Depende, digamos. Es que había otra pregunta que también me preguntaron y es que era una exponencial. Entonces había una exponencial y sí aparecían las dos opciones. Pero en las exponenciales y logarítmicas siempre usamos el argumento principal. Pero en caso contrario no pueden aparecer las dos opciones porque las dos opciones serían válidas. Si dijera la igualdad es verdadera, si no especificaran usar el argumento principal. O sea, la igualdad sigue siendo verdadera. Ahora, uno siempre preferiblemente da resultado en el argumento principal, pero no quiere decir que la igualdad anterior, ¿verdad? A la que yo llegue sea falsa, es verdadera. Entonces, muy similar aquí, por eso recordé, o sea, no es que esto sea malo o incorrecto, no, eso está correcto. Solo que por convenio, bueno, no usamos en el denominador complejos, entonces multiplicamos. Ahora, si el enunciado, por ejemplo, fuera selección única, de este ejemplo, por ejemplo, ese determinante da entre las opciones, y bueno, y el enunciado no dice simplifique al máximo, entre las opciones puede aparecer esta sin ningún problema. Y no es que la pregunta no tenga solución, no, esta es solución. Solo que por convenio uno simplifica al máximo quitando lo que sí es que si dice simplifique al máximo no va a aparecer esta y va a aparecer, bueno, no, si dice simplifique al máximo pueden aparecer las dos y la correcta sea es esta. Si no dice simplifique al máximo no pueden aparecer las dos porque las dos son correctas. Entonces son detalles que hay que leer bien el enunciado. Ese enunciado de esa pregunta del quiz que decía nada más, las igualdades son verdaderas. Bueno, la igualdad era verdadera. Ahora, que no estuviera en el argumento principal es otro asunto, pero la igualdad era verdadera. Si el enunciado hubiera dicho, usando el argumento principal, la opción es verdadera, no, la opción es falsa porque no está en el argumento principal. Pero como no decía nada de usar el argumento principal, la igualdad era verdadera. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, una pregunta. ¿Por qué le dan menos 25i más 50? Me queda menos 25i por 2i. Entonces me queda menos 50i cuadrado. Y ese i cuadrado es menos 1. Entonces con el menos me queda más 50. Bueno, es que yo lo hice y me dio menos 15i más 30. No sé si hice algo malo. Menos 15. ¿Qué le dio? Sí, menos 15i más 30. ¿Y qué hizo? Es que, bueno, no sé si usted hizo lo mismo, menos 75 entre 5 es 15. Entonces no sé si es... Ah, sí, no es 25. Perdón, sí. Ahí está mal. Es 75 entre 3 es 25. Sí, aquí es 15, correcto. Sí, entonces la multiplicación no era lo que estaba mal. Era esta división. Profesora, entonces, Gracias. en exponenciales y logarítmicas siempre expreso el argumento con el argumento principal, o sea, siempre lo pongo así. Sí, porque si no, digamos, si yo hago esa combinación, por ejemplo, cuando yo estoy elevando z a la w, cuando estoy elevando un número, un complejo a un complejo, que yo combino exponencial y logarítmica, para que la inversa exista, o sea, para que a partir de la exponencial yo pueda definir la logarítmica, tengo que usar el argumento principal, si no la inversa no va a existir. Ok, gracias. Bueno, gracias al que me hizo aquí la observación porque no había visto ese error. Más 30. Aquí la respuesta está mal también.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo ya para terminar la clase de hoy. Dice, considere A una matriz 2 por 2, tal que el determinante de A es 2. Y considere esta igualdad. Suponiendo que X es igual al determinante de A por A a la menos 1, calcule el determinante de B. Aquí ya combina un poquito operaciones con matrices y determinantes. Entonces voy a ponerle nombre a esa matriz. Voy a llamarle, no sé, D. Sea D la matriz 2 menos 1, 1, 3. Voy a calcular su determinante porque lo voy a necesitar. El determinante de D me dio 7. Voy a calcular el determinante de X, porque también lo voy a necesitar. Bueno, vean que de X, ¿verdad? La matriz X se define como el determinante de A. Vean que esto es una matriz, ¿verdad? Es el determinante de A, que es una constante por la inversa de A. El determinante de A lo conozco, entonces lo voy a sustituir. Entonces, la matriz X es 2 por A a la menos 1. Entonces, su determinante sería igual al determinante de 2 por A a la menos 1. Ahí vamos a recordar un resultado, ¿verdad? Cuando una constante está multiplicando a una matriz, es decir, a todas las entradas de esa matriz, es decir, a todas las filas de esa matriz, entonces quedaba la constante elevada a la dimensión de la matriz. Ah, es una matriz 2 por 2. Por eso me daban la dimensión, lo iba a necesitar. Entonces me queda 2 a la 2, el determinante de la inversa. O sea, profe, ¿por qué 2 a la 2? El resultado era el siguiente, o sea, si yo tenía el determinante de K por A, era K a la N, el determinante de A. Donde N es la dimensión de la matriz A. Entonces, 2 a la 2, porque la dimensión, bueno, ahí me faltó un detalle, tal vez. Si la dimensión de A es, o sea, si A, voy a escribirlo aquí abajo, si A es 2 por 2, ¿qué dimensión tiene la inversa? Tiene la misma dimensión. Entonces, si la dimensión de A es 2 por 2, la dimensión de la inversa es 2 también, ¿verdad? Entonces me queda 2 porque, bueno, teníamos que la constante era 2. Y 2 porque la dimensión de la inversa es 2. Y ahí, bueno, voy a usar el resultado. Esta pregunta también es de examen. Ahí es A, perdón. Entonces, el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de A. Nos dio que el determinante de X también es 2.
Ahora, todo eso era previo, ¿verdad? Porque en realidad lo que tengo que calcular es el determinante de B. Entonces, tenemos que B transpuesta por X es igual a, le llamé D a esa matriz, es igual a D. Entonces, si yo tengo una igualdad entre matrices, el determinante va a ser igual. Profe, tengo una pregunta. Porque es que el 2 sale del determinante elevado a la 2. Es este resultado. Ok. Cuando una constante está multiplicando a toda la matriz, es como que yo multiplique, es como que no, es multiplicar cada fila por 2. Recuerden que cuando yo aplico esa operación de multiplicar por una fila, el determinante queda multiplicado por esa constante. Pero si yo multiplico cada fila, estoy aplicando la misma operación n veces. Por eso es que ese k queda elevado a la n, a la dimensión de la matriz. Entonces este 2 queda elevado a la 2, que es la dimensión de la matriz. Gracias, profe. O sea, ahí es casualidad de que sea 2 y 2, ¿verdad? Aquí hubiera sido cualquier número real. Si me hubieran dicho que el determinante de A era 5, por ejemplo, aquí era 5. Y aquí es 2 porque la dimensión es 2. La dimensión pudo haber sido 3, entonces me hubiera quedado 2 a la 3. O sea, de casualidad era 2 elevado a la 2, pero pueden ser diferentes los dos, ¿verdad? Entonces, Gracias, profe. con gusto. Mi objetivo es sacar o determinar calcular el determinante de B. Parto de la igualdad que tengo. Por eso les decía, voy a calcular el determinante de D porque lo voy a usar y voy a calcular el de X porque también lo voy a usar. No, ahí primero antes de calcular el determinante. Bueno, en realidad puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas. Sabemos que eso es el determinante de B transpuesta por el determinante de X. ¿Verdad? Utilicé la propiedad del determinante de un producto. El determinante de B transpuesta es el determinante de B. Estos ya son números reales, insisto en la diferencia. Estos son matrices. Para poder despejar la B transpuesta de ahí, yo hubiera tenido que multiplicar por la inversa de X a la derecha en ambos lados. Lo pude haber hecho y luego calcular el determinante. Yo calculé el determinante primero. Como ya los determinantes son números reales, números complejos, si fuera el caso, y como ya yo sé que este determinante es diferente de 0, voy a pasar a dividir ese determinante. El determinante de D es 7 y el determinante de X es 2. Así que el determinante de B, que era lo que me pedían, es 7 medios. El ejercicio se pudo haber hecho primero multiplicando por la inversa, por la derecha, ¿verdad? Que voy a llegar, no voy a seguir, pero voy a llegar exactamente al mismo resultado. El determinante de B transpuesto es el determinante de B. El determinante de D y el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la X. O sea, llego a exactamente esto mismo. Pero cuidado, ¿verdad? Insisto, si yo trabajo con las matrices,
No puedo pasar a dividir esa X jamás, ¿verdad? Porque la división de matrices no está definida. Lo que hago es multiplicar por la inversa y luego aplico determinantes. O aplico determinantes, separo y ya esos sí son números reales. Si este número real es diferente de 0, puedo pasarlo a dividir sin ningún problema. Desde cualquiera de las dos formas llego al mismo resultado, pero cuidado cuando trabajo con matrices las operaciones que realice. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces eso era lo que tenía planeado para hoy. Ya con esto terminamos la materia de esta semana, todo lo que está en la guía de la semana 11. La siguiente semana vamos a continuar con determinantes. Vamos a ver un teorema ahí, ¿verdad? Que me permite a mí calcular la inversa a partir de la matriz adjunta. Luego estudiamos esos conceptos. Les voy a enviar la guía de la semana 12 para que lo vayan trabajando. Y algunos resultados de la aplicación de determinantes en la solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, quedamos acá. Muchas gracias a todos por la atención, que tengan un bonito fin de semana.